A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, un gusto compartir este programa Economía en 3D con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo. En esta oportunidad, a raíz del envío del ajuste al presupuesto del año 2017, hemos creído conveniente conversar sobre estos asuntos, las implicaciones, los problemas que vemos, qué es lo que significa el envío que se acaba de producir. Creemos que es un tema obviamente de interés nacional. Tal vez para iniciar la conversación sobre estos asuntos, darles una primera lectura, un borrazo general inicial de mi parte y indicar algunos temas. En primer lugar, en términos prácticos, un presupuesto ajustado del año 2017, ya una vez transcurridos prácticamente 8 meses de los 12 del año, probablemente no tenga mayor impacto real, probablemente no cambie mucho de lo que se ha venido haciendo, de la estructura que se ha venido manteniendo, y sobre esa base creo que las expectativas no deben esperar grandes modificaciones respecto al presupuesto que se venía aplicando hasta la fecha. Eso como un comentario inicial general. El segundo comentario es que el presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado que se acaba de enviar a la Asamblea, es un presupuesto que obviamente va acompañado de los anuncios del presidente de la República sobre algunas decisiones en materia fiscal y que obviamente deberían verse reflejados en el presupuesto. Se ha dicho, por ejemplo, que es necesario austeridad fiscal, un principio que compartimos muchos. Creemos que el Ecuador ha llegado a una dimensión del tamaño del Estado absolutamente excesivo y esto conlleva la necesidad de reducir ese tamaño. Eso significa en términos prácticos que el presupuesto del Estado, que no es más que el tamaño del gasto más el financiamiento producto del déficit que se presente, debería reducirse respecto al año anterior. Yo al menos hasta donde pude revisar no veo que esto se está produciendo, y los otros anuncios que podemos estar de acuerdo, pero que a mi criterio resultan todavía muy insuficientes, yendo en la dirección correcta, no tienen la magnitud y la profundidad que el país este momento requiere y que las finanzas públicas necesitan. Doy unos pocos ejemplos. Se ha hablado, por ejemplo, de la venta del avión presidencial, de la venta de algunos bienes inmuebles en propiedad de Inmobiliar, que es la que administra los bienes recibidos por el Estado o que maneja el Estado. Se ha hablado también de una reducción de salarios del 10% para los estratos superiores del sector público. Y sobre esto tal vez decir por un lado que el grueso de los salarios del sector público no está en las esferas altas, está obviamente en las esferas medias y bajas, que es donde vemos una gran discrepancia frente a los salarios del sector privado. Ahí hay las grandes diferencias. Creería yo que sin topar sectores sensibles como son profesores, como son médicos, policías o militares, a pesar de ser en número el más significativo, no necesariamente representan esa misma proporción cuando hablamos de la masa salarial que ellos acumulan. Creo que hay bastante exceso en
empleados, funcionarios públicos administrativos en muchas áreas del Estado, donde no solamente son los estratos superiores, sino estratos más bajos, donde la diferencia con el sector privado es prácticamente el doble. Yo creo que en términos prácticos y numéricos, una reducción solamente de la parte superior no va a resolver grandemente el problema. Son, si no recuerdo mal, cerca de 9.100 millones de dólares anuales de gasto en nómina, y esto, reconociendo el problema político, que significaría bajar a todos, no se resuelve el problema tampoco. Y el otro elemento que me parece fundamental es que hay que buscar, a mi criterio, reducir gastos permanentes del presupuesto, para que esta sea una decisión que se mantenga en el tiempo. Porque ¿qué ocurre si el Estado vende los activos improductivos, llamemos así, los edificios, el avión del presidente que también se anunció en estos días? Efectivamente va a recibir recursos, va a recibir liquidez, pero eso es por una sola vez. Es decir, recibe la plata, atiende necesidades, le ayuda a cubrir el déficit, pero no resuelve el problema de manera permanente y hacia adelante. Se esperaría que hayan decisiones que corrijan eso. Todo lo que son gastos recurrentes del presupuesto del Estado son los que tienen que tener algún tipo de asignación menor que implique la realidad de la austeridad, y sobre esa base se vaya construyendo un presupuesto hacia adelante. Asimismo, las autoridades han anunciado que este es un presupuesto que le llaman pasivo. Pasivo en el sentido que asume que no se van a hacer ningunos cambios, sino que simplemente son una suerte de continuación de lo que se venía aplicando. Esto no da dirección tampoco en el sentido de a dónde quieren apuntar, a dónde mismo quieren llegar. Si bien es cierto, hay un escenario ahí hasta el año 2020, no es un escenario que demuestra una gestión activa de la política económica. Y finalmente mencionar que parecería que hay una sobreestimación de ingresos también. Aquí en el tema tributario se está apuntando a recursos que de alguna manera, creo yo, pueden estar desconociendo que el país sigue viviendo un proceso de estancamiento y de recesión económica probablemente. Esto significa en términos prácticos que la recaudación por esta realidad no va a ser la mejor, y si esta no es la mejor y se está apuntando con que va a haber crecimiento y sobre esa base fundamenten el aumento tributario, probablemente el ingreso fiscal no va a ser tan grande y el déficit se va a ampliar. Así que estos iniciales pocos comentarios para poder escuchar a mis compañeros de mesa y conocer cuáles son sus lecturas, sus opiniones sobre el particular. ¿Cómo ves tú el tema, Rodrigo? Bueno, en principio las declaraciones del señor presidente de la República han sido positivas, dan un aire positivo en el sentido de que habla de austeridad y habló recientemente de la necesidad, por ejemplo, de hacer una reducción de gastos, está preocupado vender el avión presidencial, vender bienes del Estado, que como tú dices son operaciones no permanentes, que dan un auxilio para el periodo en el cual se vendan, sean este año o el próximo año. Pero lo que sí preocupa es que no hay austeridad en la proforma presupuestaria, porque hay un crecimiento de los gastos. Segundo, si analizamos, por ejemplo, el déficit primario, que es aquel que se produce como consecuencia de que los gastos superan a los ingresos, y si de los gastos nosotros eliminamos el pago de intereses, a eso se llama el déficit primario. Y encontramos que desde el año 2009, todos los años, tenemos un déficit primario negativo, tenemos un déficit primario. Y un déficit primario bastante elevado. ¿Qué? Eso significa que el país ha tenido a partir del 2009 que financiarse en el exterior o internamente para cubrir pago de intereses. Porque eso es lo que significa que tengas un déficit un déficit primario.
El déficit global para el año 2017 en la proforma se le presenta como un déficit igual a 4.795 millones de dólares. O sea, si tomamos en cuenta, posiblemente, yo estimo que va a producirse una caída del PIB, no estimo que va a haber un crecimiento del 0.7, sino que lo que sucedió en el primer trimestre, que fue una caída del Producto Interno Bruto, y lo que se ve o se pudo apreciar en el segundo trimestre, también no hubo factores positivos que permitan pensar de que la economía está con un rumbo diferente. Entonces, con seguridad, más bien lo que va a ocurrir es que tengamos un segundo trimestre también negativo y entremos en recesión. Entonces, hablar de más o menos tratar de equilibrar las cuentas fiscales con un déficit que supere el 4.8% del PIB, el déficit global, me parece que no estamos yendo en el rumbo necesario que requerimos, que es tratar de equilibrar de mejor manera las cuentas fiscales, que son las que están generando el serio problema en el país. Gracias, Rodrigo. ¿Cuál es tu opinión, Daniela? Uno de los temas que no sé si todo el mundo sepa es cómo se elabora el presupuesto, porque, digamos, el Código de Planificación y Finanzas Públicas hizo un cambio donde dice que se supone que el presupuesto tiene que acompañar la planificación. Entonces ahora se supone que las entidades hacen una planificación y en función de esa planificación se muestra el presupuesto. En un año de transición como es este, donde hay cambio de gobierno, hay un presupuesto prorrogado y lo que se presenta es, lo que tú dices, Mauricio, es un presupuesto que ya prácticamente está ejecutado, porque estamos en agosto, entonces hay una planificación. Ahora lo que corresponde es que esto vaya a la Asamblea y la Asamblea lo discutan durante 30 días, se realicen las modificaciones del caso y se supone que luego de que se termina el ejercicio fiscal, la Asamblea debería hacer una evaluación de si efectivamente este presupuesto respondió a lo que se suponía que tenía que hacer. Yo no sé si ustedes conocen alguna vez si la Asamblea ha hecho alguno de estos informes en relación de la ejecución presupuestaria y si efectivamente responde a lo que ha hecho. Aquí nosotros no tenemos una ley presupuestaria y eso hace que muchas veces el presupuesto que se presenta en la Asamblea frente a la ejecución tenga muchísimos cambios en el camino. Una vez se hizo un estudio de cuántos cambios se hacía entre lo que se demandaba a la Asamblea, la ejecución, el codificado y la ejecución, y eran cientos de cambios. Entonces es por eso que Vicente Albornoz la semana pasada decía, no necesariamente esto es algo que se cumple, porque lo que se presenta a veces no deja de ser solamente buenas intenciones. De todas maneras, lo que se ha presentado, a mí, o sea, habría que, no sé si vamos a desglosar paso por paso, pero es un documento bien grande, son casi 250 hojas, que tiene varios puntos. Y cómo se elabora es en función de algunos de los supuestos macroeconómicos. Yo no sé si vamos a hablar de los supuestos macroeconómicos. Creo que es importante conversar de eso. De los supuestos macroeconómicos, porque en función de esos supuestos se supone que se está planteando el presupuesto. Y claro, ellos hacen algunos supuestos, y uno de los supuestos va en relación a el tema petrolero, el crecimiento y el sector externo. Entonces no sé si podría... Sí, a mí me parece eso un tema importante, pero como está todo atado en el presupuesto, yo al menos mantengo la tesis siguiente. Uno, en el pasado había una información que se tenía que dar a la Asamblea Nacional, al Congreso en su momento, de la ejecución presupuestaria. A mí me tocaba cada 3 meses, cuando estuve en funciones, reportar al Congreso en qué se usaba el presupuesto del Estado y a dónde iba dirigido. Y yo no estoy tan seguro si esa información se sigue produciendo, se sigue enviando, puede ser que sí. No se lo hacía al principio del gobierno, me refiero al gobierno anterior, no sé si al final se lo terminó haciendo, pero en la práctica eso no se estaba cumpliendo.
Y esto era bueno porque obviamente había una suerte de validación de cuál era el destino real del presupuesto frente a lo que se ha aprobado. En segundo lugar, yo no soy amigo de poner en las hipótesis de elaboración del presupuesto un precio del petróleo que sea el resultado de la estimación de las organizaciones que un poco calculan este precio, cualquiera que ésta sea. ¿Y por qué razón? Porque esa estimación, que por cierto para este caso se estaba hablando, no recuerdo mal, sino de $41 el barril o algo 41. así, estaba sustentado en eso, era el precio promedio que se había producido en los primeros meses del año, y eso hace pues que si yo pongo en el presupuesto un precio cercano a la estimación, me torno más vulnerable al mercado internacional. Mientras yo más me alejo del precio de la estimación, tengo mucho más seguridad de que los ingresos se van a recibir, que los gastos van a poder estar financiados y que la meta del resultado fiscal, sea déficit o sea superávit, se va a cumplir. Yo en ese sentido creería que poner un precio del barril que está atado al promedio y a la estimación para el año, que es de $41, no se compadece con el anuncio de austeridad. Yo creo que debió haberse establecido un precio del petróleo menor, uno para volverle menos vulnerable al presupuesto respecto al vaivén del mercado internacional, y en segundo lugar porque hay la opción de generar algún excedente si es que el precio por alguna razón se mantiene más abajo de lo que se está viendo en el mercado internacional, es decir, el precio del petróleo en el presupuesto frente a lo que pasa afuera. Ese ha sido, creo yo, uno de los grandes problemas del pasado, porque cuando ustedes ven el periodo 2007, 2000, yo les diría 2015, 2014 tal vez, todos los años el presupuesto del mercado estuvo por encima del precio del presupuesto, a pesar de que el precio del presupuesto estuvo muy alto. Recordemos que se puso en $70, en $77 en algún rato, y el precio promedio estuvo más arriba, y todo eso se gastó. Cuando bajó el precio del petróleo, se creó una brecha obviamente mucho más grande de financiamiento, y encima de eso sin ahorro, porque hay otra norma que nos estamos olvidando. La ley de finanzas públicas, no recuerdo el nombre exacto, establece que el gobierno puede ajustar el presupuesto hasta en el 15% del monto sin pedir autorización a la Asamblea Nacional. Creo que esa norma sigue vigente, sí, y no se ha cambiado. Y 15% sobre una base de 30 y pico de mil millones de dólares, estamos hablando de ¿cuánto? ¿De 5,000 millones? O una cifra muy grande que puede generar desfases presupuestarios muy significativos. Así que ese es otro tema que creo que vale la pena mencionar. Se nos terminó el tiempo de esta primera parte del programa, entramos en una segunda etapa luego de esta pausa y seguiremos conversando. Enseguida volvemos, Economía en 3D. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Continuamos, Economía en 3D. Nuevamente con ustedes la segunda parte de este programa Economía en 3D, con Daniela Oleas, Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo,
conversando sobre el envío del ajuste al presupuesto del año 2017 que acaba de elaborar el gobierno, enviando a la Asamblea para su discusión. Estaba en la última parte mencionando que mi opinión sobre el precio del petróleo, que es un supuesto del presupuesto, es que este se lo establezca un poco más alejado de la estimación para darle más seguridad a los ingresos del presupuesto y de esta manera poder asegurar que el gasto está financiado en los niveles que se establezcan, por un lado, y por otro lado, si es que existe más de arriba, poder ahorrar, muy a pesar de que hay una ley que también mencionamos, que establece que podrían mover hasta el 15% del valor del presupuesto del gobierno sin pedir la autorización a la Asamblea. Entonces yo en ese sentido creería que los supuestos del presupuesto, estamos hablando en este caso solamente del precio del petróleo, hay otros supuestos adicionales, me parece que no va de la línea de ese principio de austeridad y de cuidado de financiamiento presupuestario que se ha dicho por parte de las esferas oficiales. ¿Cómo ves tú, Rodrigo? Y no solamente eso, oye, que en realidad el precio del petróleo debe ser inferior al potencial o a lo que se estima que puede ser real en un año. Estamos ya hablando, como decía, estamos ya casi al finalizar el año 2017, ¿no? El presupuesto es para apenas meses. Pero una cosa que sí es importante en lo que hablas tú del petróleo es que la estimación de los ingresos petroleros son claves en el presupuesto del Estado, porque tienen un impacto sustancial en la formación bruta de capital, porque se entiende que los ingresos petroleros sirven para financiar la inversión. Entonces, si tú sobreestimas, estás sobreestimando la formación bruta de capital, que por lo general son la suma de proyectos que requieren de tiempo para desarrollarles y de tiempo para parar también. Entonces, es medio inflexible cuando tú decides ya presupuestar una cantidad de formación bruta de capital, llamemos del sector público, es bastante difícil después ir modificando. Y tiene un impacto indudablemente que, tal como se señala en la proforma, el petróleo tiene un impacto importantísimo en el crecimiento económico, por esta relación que hay directamente en la proforma entre ingresos petroleros y formación bruta de capital, o sea, inversión en otras palabras. Entonces, si el precio del petróleo, lo que pasó en los últimos años, el precio del petróleo bajó, los ingresos petroleros bajaron, bajó la formación bruta de capital. Y ahora en el año 2017 estamos en el primer trimestre con una caída muy importante de la inversión, o sea, de la formación bruta de capital. Y entiendo yo que lo que se debería pensar de estos ingresos que no son permanentes es que no se deben destinar todos a la formación bruta de capital, sino tratar de ahorrar una parte para tratar de reducir el déficit fiscal. La proforma lo que te dice es que en lo que se estaba basando la proforma es una producción fiscalizada promedio de crudo de 537,000 barriles de petróleo. Tomando en cuenta, por día, tomando en cuenta que esa producción va a venir especialmente del campo del ITT, del Ispingo, Tiputini y Tambococha, es decir, de la variación. Ajá, que esa variación va a venir de ahí. Y digamos que están apostando a que esa producción va a incrementarse, pero de todas maneras cuando uno ve la programación cuatrienal, ellos no ven un incremento de la producción petrolera en el mediano plazo, es decir, se va a mantener en esos niveles para los próximos 4 años, así como ellos lo están presentando. Entonces tampoco es que se prevé que va a haber un incremento en esa producción. Ellos lo que dicen es que va a haber una disminución de la brecha, porque en el mediano plazo se va a empezar a ver los rendimientos de las otras inversiones, especialmente de las hidroeléctricas. Claro, pero hay un tema adicional. Los ingresos del presupuesto por petróleo son por 2 vías, por exportaciones y por venta interna de derivados. Por venta interna de derivados no recibe nada el Estado. No. Por el subsidio, es más, le cuesta, porque tiene que importar
el derivado en una proporción importante, 1, y 2, por exportación. Pero la información que tenemos por parte del ministro es que hay aproximadamente un compromiso que todavía queda a la mitad por atenderse de las ventas anticipadas de crudo, en cuyo caso el ingreso presupuestario por exportación de petróleo, a mi criterio, debería estar cercano a cero, si es que no es cero. En la proforma yo vi una cifra, no sé si lo interpreté mal, que es una cifra pequeña, que en términos prácticos diría, creo yo, que el Ecuador está viviendo en la práctica, fiscalmente hablando, de impuestos y de deuda, porque de petróleo no está viviendo, al menos ahora. Puede ser que más adelante lo pueda hacer, pero en este momento no está recibiendo los recursos que requiere por ese concepto. Entonces eso también creo que es un tema que hay que considerar. Recordemos que se ha hablado de, no recuerdo la cifra exacta, pero de 500, ¿cuánto dijo? 550 millones de barriles aproximadamente, no recuerdo el número exacto, pero el compromiso sí daba a entender de que no vamos a recibir recursos por ese concepto, al menos en los próximos años, dependiendo del precio del petróleo, dependiendo algunas variables adicionales, probablemente se pueda esperar algo después. Y el otro tema es, si ellos ponen como supuesto un crecimiento de la economía del 0,7 y la economía no va a crecer al 0,7 o no terminaría creciendo al 0,7, ¿cómo yo entiendo de que va a haber aumento del ingreso tributario? En cuyo caso puede haber una estimación excesiva del ingreso fiscal por razones tributarias, en cuyo caso estaríamos ampliando también el déficit. Nosotros le hicimos un número a mano alzada y nos salía una sobreestimación de 750 millones de dólares. Es decir, estamos hablando cerca de 1% más de déficit fiscal solamente por la sobreestimación del ingreso tributario. Ese es un tema que también creo que vale la pena considerar. Dentro de la programación presupuestaria cuatrenal que se presentó, se establece que los ingresos petroleros van a ser de 2.000 millones frente a los ingresos no petroleros de 18.000 millones. Y esa proyección se va a mantener, digamos, en los ingresos petroleros más o menos constante en 2.000 millones por año. Y se espera que los ingresos no petroleros tengan un incremento hasta el año 2020 que lleguen a 20.000 millones. Verás, hay un tema que vale la pena mencionar. En la metodología de cómo se presenta el presupuesto, la importación de derivados no está dentro de los ingresos tributarios, de los ingresos fiscales. Eso está fuera de los ingresos fiscales, está como una línea fuera del balance, en cuyo caso, si tú le meterías a netear con el ingreso petrolero, esa cifra no va a dar ese resultado. Va a ser una cifra obviamente cercana a cero, si es que no es negativa, si es que no nos cuesta más importar derivado que lo que ganamos por la propia exportación. Han habido algunos años en que ha habido declaración del propio presidente y del ministro de Finanzas de que no estamos recibiendo del petróleo sino cero. No, porque la modificación en los contratos petroleros, que esta última modificación que generaron un precio mínimo para aquellos que producían privadamente, los campos privados, eso generó que muchas veces el gobierno tenía que pagar extra a lo que producían o a lo que se exportaba. Entonces, en petróleo hay un problema, se requiere de un análisis que en la proforma veo que se ha hecho más o menos un análisis un poco profundo del petróleo, pero en lo que hace relación ya para datos del presupuesto, lo importante es una visión, tener un objetivo. El objetivo debería ser que los ingresos petroleros que tenga el país, no todos se los destine a la inversión, sino que una parte de esos recursos se destine a corregir el desequilibrio fiscal, porque hay políticas macroeconómicas que se pueden adoptar, que pueden modificar
los ingresos de una manera importante. Por ejemplo, se habla de que la derogación de la ley de plusvalía puede generar un incremento de ingresos tributarios, porque el sector de la construcción, que es alrededor del 10% del PIB, tiene un efecto indirecto en la economía que es muy importante, no solamente en el empleo, en la demanda, tiene efectos en otros sectores, en la industria, en el comercio, en otros sectores de la economía que pueden generar un crecimiento en los tributos. Entonces, un análisis, aquí en la proforma se debió haber analizado la conveniencia o no, así como se estudia aparte el petróleo, se estudia aparte algunos asuntos macroeconómicos. Lo de la plusvalía creo yo que es muy importante que el Congreso Nacional lo analice profundamente y traten de dejar a un lado los aspectos ideológicos, porque se escucha mucho en la Asamblea a los partidarios de Alianza País en el sentido de que no se debe modificar el espíritu de la ley de plusvalía. El espíritu es tratar de captar, según ellos, parte de la especulación que se ha presentado en el sector en este sector. Entonces, yo creo que si se pone a analizar técnicamente el sector de la construcción, puede ser una modificación de la ley, y cualquier política que se adopte para beneficiar al sector de la construcción, o que el sector público, tal como está haciendo el gobierno, implementando un programa de construcción que puede tener un impacto en la economía, vamos a tener ingresos adicionales a los que están señalados en la proforma. En la proforma hablan sobre el análisis de la posibilidad del sector real y tienen un párrafo donde dicen es posible que se incida de acuerdo a estos diálogos que se están manteniendo con los diferentes sectores en el sector productivo y en el sector financiero. Pero en la programación... En la programación nos dicen que no hay ningún cambio, ¿no?, para el 2017. No dicen, pero dicen que puede ser que esos diálogos tengan efecto en los cambios y en el sector real. Ahora, uno de los temas que tampoco se menciona es en los ingresos tributarios, también el impuesto a la salida de divisas se mantiene constante en los 4 años. Es decir, que ahí tampoco se está pensando en una eliminación o disminución de ese impuesto. Ese es otro impuesto muy interesante. Uh-huh. Bueno, ahí ha dicho el ministro que este es un escenario pasivo. Yo esperaría, por lo tanto, que en el anuncio del mes de septiembre se conozca un poco más hacia dónde realmente quieren caminar en términos del ámbito fiscal en este caso. Pero de todas maneras, a mí me parece que la expectativa de grandes modificaciones del resultado real no se van a producir. No se van a dar. Yo no sé si tú, que tienes a la mano la lectura de los próximos años, para el 2020, que creo que es el último dato estimado, se habla de que va a permanecer un déficit primario, porque si ese déficit se va a mantener, como creo que sí se va a mantener, eso lo único que te significa es que con ese escenario es muy complicado pedir apoyo internacional. El apoyo internacional, me refiero a un acuerdo con los multilaterales, van a buscar una meta mucho más, creo yo, ambiciosa en términos del balance primario. Porque el balance primario lo que te dice en términos prácticos es si tú te estás endeudando para pagar deudas anteriores o te estás endeudando para financiamiento de proyectos de inversión. En este caso estás financiando todo, porque no solamente que es menor el valor de intereses, sino que es negativo. Te estás endeudando para pagar intereses, ese es el asunto del déficit primario. Claro, entonces eso es lo grave. Eso es un tema complicado, porque es una bola de nieve. Yo creo que aquí, como una meta macroeconómica, lo que se debe hablar es de esos aspectos macroeconómicos importantes, fiscales, como es el déficit primario. ¿Cuál es la política que el gobierno va a adoptar respecto al déficit primario? ¿Va a tratar de que se convierta en un superávit primario para el año 20? ¿Va a tratar de ir reduciendo el déficit primario
yo creo que deberían eliminar, debería por lo menos lograrse un equilibrio en la información, en el déficit o superávit primario debería ser igual a cero, yo creo que en unos 2 años, porque el país no puede continuar con esos niveles de deuda que nosotros tenemos y con un servicio de la deuda tan grande como el que tenemos ahora. Hay una propuesta, hay un gráfico donde te dice cómo iría disminuyendo hasta el año 2020, donde sería el año de inflexión. Ellos dicen que ese sería el año de inflexión. Pero lo que sí llama la atención es que de todas maneras es difícil que se reduzca el déficit si se mantiene el nivel de gasto en salarios como se está proponiendo. Y si uno ve el nivel de sueldos y salarios, no hay variación, hay un incremento de hecho hasta el año 2020, tanto para sueldos y salarios como para la cuenta de bienes y servicios. Es decir, que no se ve en realidad que se esté pensando en hacer un ajuste. La necesidad de ajustar los gastos permanentes. Si no, eso no va a dar. Además, hay otro tema adicional que no quiero que se me olvide. El presupuesto del Estado que acaban de enviar es un presupuesto que termina siendo una foto parcial del problema fiscal. Sí. Ese no es la foto completa del sector fiscal, tema que creo que lo vamos a analizar en la tercera parte del programa, que se nos agotó esta etapa. Entramos a una pausa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, Economía en 3D. Estamos analizando el tema presupuestario, el envío reciente del gobierno a la Asamblea Nacional, algunos considerandos que tienen que ver, por ejemplo, con los supuestos del presupuesto, el tema del déficit primario o balance primario, están los subsidios, que no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos, pero excluyendo el pago de intereses. Esa cifra normalmente debería ser igual al pago de intereses o más. Caso contrario, el país se estaría endeudando para pagar deudas anteriores, inclusive intereses de deudas previamente contraídas. En este caso, no solamente que es menor, sino que es negativo. Y eso, si no se corrige, termina siendo una bola de nieve en el tiempo. Eso debería ser una de las metas que persiga la política fiscal hacia adelante, y que al menos hasta este momento no se lo ve, o probablemente por el argumento que se ha conocido de que es un escenario pasivo donde no hay decisiones de política económica. Y lo que estábamos conversando al final de la segunda parte del programa es sobre la foto que realmente representa esta información del presupuesto. Y yo decía que es una foto parcial por algunas razones. Básicamente, cuando uno ve cuál es el resultado que ellos están apuntando, que dice ingresos menos gastos igual a déficit, en este caso 4.7, 4.8% del PIB, y el financiamiento respectivo, nosotros nos estamos obligando de otras obligaciones del sector público que no se expresan en esas cifras. ¿A qué me refiero yo? A lo que el mismo gobierno acaba de reconocer hace pocos días y que no están puestos ahí.
Ahí no están las obligaciones adicionales de deuda que tiene el Ecuador. Ahí no está reflejado esos 60.000 millones que es el monto, o cerca de los 60.000 millones que es el monto de la deuda. Eso hace ver que esta fotografía, a mi criterio, es una fotografía todavía parcial del problema. ¿De dónde se va a sacar, por ejemplo, para devolverle la plata que tiene que pagarle el Estado al Banco Central cuando hizo uso de las reservas internacionales que se prestaron para cubrir parte del gasto público? Eso no está puesto ahí, eso no está de alguna manera considerado. Hay otras obligaciones que tampoco están, yo creo que tampoco están todos los atrasos, y algunos no están porque este es presupuesto del Estado, no es presupuesto de todo el sector público. ¿Qué pasa con las obligaciones de Petroamazonas? No está. ¿Qué pasa con los atrasos de las petroleras que tiene el sector petrolero? No están. Entonces, un poco lo que quiero ilustrar con esta explicación es que el problema fiscal es más complicado de lo que se ve en este presupuesto, que de por sí ya tiene algunos problemas que estamos tratando de desglosar y de analizar. El otro asunto que es importante mencionar es que el financiamiento que está constando para cubrir la brecha fiscal es un financiamiento que, si no hay un programa real, probablemente el costo del mismo esté subestimando el monto de intereses que tengamos que pagar. Porque ¿cómo sabemos que ese monto de intereses no va a subir si no tenemos programa y el costo del endeudamiento es más alto? ¿Qué pasa si tenemos que colocar papeles o endeudarnos con los chinos en condiciones más complicadas? Ahí, en ese caso, también estaríamos subestimando el gasto en intereses de la deuda. Entonces, sí hay temas que me preocupan, que no se reflejan realmente aquí. Claro, hay aspectos muy importantes de política que tampoco no está incluido ahí, que son, por ejemplo, ¿qué cambios en las políticas se van a adoptar para tratar de incentivar la inversión privada, la inversión extranjera? Por ejemplo, no hay nada que diga qué es lo que yo puedo hacer para tratar de incentivar ese tipo de inversión. Si logro con políticas incentivar la inversión privada y la inversión externa, indudablemente que las estimaciones, por ejemplo, de ingresos tributarios tienen que modificarse. Igualmente no hay, como te decía, un aspecto muy importante que yo le doy mucha importancia es al sector de la construcción por el efecto negativo que tuvo la ley de plusvalía. Entonces, eso merece un análisis profundo y la adopción de una política técnica que permita incrementar los tributos en los próximos años y pensar, a lo mejor, si quieren adoptar algo dogmáticamente, analicen una forma diferente de lograr ingresos que no provengan de ese sector. Entonces, este sector, que es un sector que vive de las expectativas, que todavía se puede apreciar que las ventas de la construcción todavía no son las ventas que los constructores esperaban o que la economía espera, que hay problemas en la construcción, que siguen existiendo esos problemas y que el gobierno no ha hecho nada por corregir. Ahí se necesita de una política que puede mejorar sustancialmente las cifras fiscales, si es que se adoptan unas medidas que permitan que el sector de la construcción comience a invertir y tenga una demanda suficiente para que la inversión sea positiva. ¿Cómo le ves tú, Daniela? Otro de los temas que estaba preguntando Rodrigo era ¿cuánto corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados? Y encontré, son 2.783 millones de dólares, que corresponde al 21% de los ingresos permanentes y al 10% de los ingresos no permanentes, de acuerdo a la ley del código del COTAD. Y eso lo que hace... O sea, se cumple con la...
Sí, se cumple con eso. También lo que no está muy claro es si se cumple en relación a lo que se espera de la asignación, la preasignación para educación, que se supone que tiene que llegar al 6%. De acuerdo a esto está en el 3.13%. Tú dices que las entregas a los gobiernos locales y los gobiernos provinciales está de conformidad con la ley. Está con la ley, de acuerdo a la ¿Tú ley. recuerdas que cuando hubo una caída del precio del petróleo y eso generó una baja de los ingresos, el presidente Correa trató de mantener las transferencias de gobiernos locales y provinciales? Esto va a permitir no va a modificar ese tipo de transferencias, se va a lograr lo que dice la ley, y eso significa menos transferencias. Hay un decreto ejecutivo que dice que se tiene que hacer la transferencia en función de los ingresos reales, efectivos. Es decir, no en función de una estimación, sino de lo que realmente se ha recibido. Y lo que se hace una asignación a los gobiernos autónomos descentralizados, y luego de los 3 meses se hace una evaluación de cuánto efectivamente se recibía y se les hace una compensación trimestral, o cada 4 meses, no me acuerdo si son... Que sale fuera de lo sí, entonces, que se debiera repartir. Entonces, claro, digamos que si es que había una asignación de 100 para un gobierno autónomo descentralizado y efectivamente le correspondía 80, porque eso es lo que se recibió, sí, se le va descontando esa diferencia, esos 20, en los siguientes meses. Se le va concediendo. Se le descuenta al gobierno autónomo descentralizado. O sea, recibe los 80. Recibe los 80. Lo que yo no tengo claro... Eso es lo que estabas recibiendo. Ajá. Claro, yo lo que no tengo claro es ellos reciben su participación de los ingresos tributarios y petroleros. Tienen también una participación ahí. De los permanentes y no permanentes. 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes. Si eso es así, yo quisiera conocer cuánto están recibiendo del tema petrolero. Porque eso no sé cuánto sea, no sé, es más, no sé si están recibiendo, yo creo que no están recibiendo. Sí están recibiendo, pero con esta salvedad de que les hacen les hicieron un ajuste. Les hacen un ajuste cada... Claro, pero el problema está que si el Estado no recibe, porque tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, ¿cómo, en base a qué le hace la transferencia al gobierno seccional? Eso no sabemos. No sabemos. Es un tema. Y el otro tema es que, si no recuerdo mal, ese rubro de asignación está como gasto de capital. Hay uno que está como gasto de capital y otro como gasto corriente. Y yo lo que no sé es si eso efectivamente en el uso de los recursos en los gobiernos seccionales está en gasto de inversión. El problema es que la ley te establece unos márgenes en cuanto de esos recursos tienen que ser en capital y cuánto en gasto corriente. Y la verdad es que en los gobiernos autónomos descentralizados muchos de los gastos corrientes se registran como gastos de capital, gasto permanente, aunque son gastos corrientes, porque muchos viven de estas transferencias para sueldos y salarios y para gasto permanente, es la verdad. Hay otro asunto que quería comentar, es que la producción de petróleo durante el periodo del último decenio es una producción que cayó hasta el año 2014, 15 más o menos. Después se recuperó, pero el cálculo mes a mes hace que de punta a punta, digamos, a los precios de cada año, el país dejó de recibir recursos. Nosotros le calculamos más o menos de unos 1.500 millones de dólares que no recibió por no haber podido mantener la producción del inicio de la última década. Pero ¿por qué hago este comentario? Porque la recuperación está en función del ITT. Así es. Y si tú le quitas al ITT, tú ves en la práctica que si no habría sido por ese proyecto, el país habría tenido un grave descenso de producción, en cuyo caso la política petrolera que debería estimularse hacia adelante es una política de atracción de inversión extranjera también en el sector petrolero. Y además, porque caso contrario vamos a tener que seguir de alguna manera estancados, porque el país 500.000 barriles está desde la construcción del OCP a la fecha,
con sus movimientos hacia arriba y hacia abajo. Y el señor ministro ha manifestado que uno de los objetivos de él es disminuir el costo de producción. Eso me parece bien. No, está muy bien. Y en el caso del ITT, claro, el costo de producción es bajo, pero es un crudo pesado, que tiene un valor muy inferior al valor del otro tipo de producción que tiene Petroecuador. Porque es un crudo extremadamente pesado, y uno de los motivos para tener la refinería del Pacífico era crear una refinería para refinar crudos pesados, que eran los crudos que sacaban del ITT más del crudo pesado que tiene Venezuela. Entonces, ahí hay el incremento de la producción en términos de ingresos del ITT, no es igual que otros campos petroleros. Tomando en cuenta que además ese era el campo que se suponía que no se iba a explotar porque estaba dentro del proyecto. ¿Cuál es la referencia en este envío del tema subsidios? Porque hay un cuadro al final del documento que aborda el tema de subsidios, que hasta donde yo pude revisar no hay cambios. O sea, eso se mantiene también pasivo. O sea, es un escenario pasivo, sí, no, donde no hay políticas y decisiones sobre el particular. No. Más bien debe haber un incremento. Entonces, yo hago esta pregunta por lo siguiente. Si van a hacer un anuncio del programa económico en septiembre, y este es un escenario pasivo de lo que pasaría sin hacer nada, ¿para qué tenemos un escenario pasivo para los próximos 4 años? Porque en la realidad estamos ahí con números de déficit fiscal hasta el año 2020. Es lo que aparece en la proforma enviada, donde no se topa en la práctica nada. Es como que esto sigue la inercia del comportamiento que hemos visto hasta la fecha hacia adelante. Y otra cosa, mira, la historia nos muestra una realidad muy importante. En el Congreso nunca se ha discutido aspectos del petróleo profundos que tengan que ver con la economía. Entonces, yo realmente irán a discutir sobre el déficit primario, el déficit global, irán a discutir, o se mueven más en análisis sectoriales, cuánto me toca a mí en la provincia, cuánto me toca a mí en el cantón, y realmente no es un análisis. Yo nunca he conocido que el presupuesto del Estado haya generado discusiones importantes de política económica. Es difícil. En su momento, Rodrigo, yo recuerdo que se me invitó al Pleno y a las comisiones para explicar esto. Primero la Comisión Económica o Tributaria, que se llamaba, y después a las comisiones partidistas, es decir, cada bloque invitaba al ministro a que explique cuál era su análisis, su lectura sobre el tema, pero yo creo que ese asunto prácticamente se eliminó hace mucho tiempo. Ahora es el envío, la aprobación, como es un mismo cuerpo, pongámoslo así, entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la mayoría que ha tenido el gobierno anterior. Eso lamentablemente no ha dado espacio para... Tu experiencia es igual a la mía. Cuando yo fui al Congreso a explicar los asuntos del presupuesto, realmente nunca se habló de política económica. Bueno, es un poco lo que se ha vivido. Bueno, estimados amigos, se nos agotó el tiempo. Queremos agradecer nuevamente su atención, su apertura para escuchar los análisis que hemos realizado, y estaremos en una próxima oportunidad en este programa Economía en 3D, tratando temas de interés nacional. Muchas gracias nuevamente por su atención a este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.